Bueno, amigos todos, otra vez aquí con ustedes, pero en una ocasión muy especial. Estamos en la finca El Haiku. Después les explica el maestro por qué se llama El Haiku. Es donde residen en la vereda Monquirá de Villa de Leyva el maestro Germán Flores y su esposa Estela, que son unos anfitriones, han sido siempre muy especiales, muy especiales. Y él es fundador, miembro fundador de la Fiesta de la Poesía en 2015, cuando vino Sonia Solarte y nos encendió la chispa del interés por la poesía. Entonces, estar con el maestro Germán no solamente es traer recuerdos muy gratos de todo lo que hemos hecho estos 5 años, sino ahondar en el alma, el espíritu, el estilo, las vivencias del maestro Germán. O sea que aquí suspendemos esta presentación porque lo importante es él, no la presentación. Solamente quiero recordar que el maestro Germán es santanderiano de origen, nacido en El Socorro, no Socorro como ahora dicen, en El Socorro, Santander. Y allá hizo sus estudios de bachillerato, después ingresó a la Policía Nacional. Él es un miembro respetabilísimo de la comunidad que está en uso de Buen Retiro, y ha hecho una gran labor cultural dentro de ese grupo humano, y es fundador de una tertulia que hizo para Aporpol se llamaba un taller, una tertulia taller, y él ha estimulado otras tertulias talleres también en Bogotá. Fue fundador y director de otra tertulia que se llama ¿cómo, maestro? La tertulia Casa de Santander. Casa de Santander. Entre sus libros importantes y escritos, tiene muchos más escritos que no están publicados. Tenemos Al filo de un poema de 1977, creo que fue de las primeras en ser publicada. Escombros del olvido, es un libro de poesía, es bien interesante. Píntela como quieras, una colección de fábulas escritas por él, de la cual hay 2 ediciones, una primera que se agotó muy rápidamente y una segunda enriquecida además con dibujos. Y tenemos también Cacería de espantos, es un escrito con relatos muy interesante. Y esta otra que me parece bien importante, porque es un hervor poético de gran calado, que es Río de gritos y silencios. Eso se publicó en 2007. Río de gritos y silencios, tengan en cuenta ese nombre. Cuando incursionamos en la Fiesta de la Poesía en esta nueva forma, que no es nueva, realmente es muy antigua, pero para los hispanoparlantes es relativamente novedosa, el haiku, es una forma poética breve, de origen japonés. Entonces él escribió Las sendas del haiku. Tiene 2 cosas muy importantes. Primero, un escrito historiográfico del haiku, de dónde viene, cómo se hizo, cuáles son sus raíces en China y el Japón, y cómo viene a la cultura hispanoamericana. Y uno de los últimos es Las entrañas del mito y la leyenda. Es un bello libro donde él escarba y desencarna una serie de situaciones que están en el imaginario popular, y él las convierte en unos relatos verdaderamente apasionantes. Entonces, dicho así, además hay un cúmulo de poesía sin publicar, que cuando sea el momento pues tendremos que sacar a relucir, porque es un tesoro que está ahí aguardando la vista pública. Yo los dejo con el maestro Germán y empezamos. Maestro, ¿qué opina de toda esta situación en que estamos? Yo, por ejemplo, de las cosas que me han servido, me ha sido útil, de que he hecho conciencia de mi propia ignorancia, y por ejemplo, para escribir Las sendas del haiku me tocó investigar mucho, porque entre más conciencia haga uno de su ignorancia, más necesidad tiene de estudiar y prepararse. Y es por eso, maestro, que hoy quisimos venir y hacerle un homenaje o un reconocimiento más bien a este trabajo que ha venido haciendo en Villa de Leyva, que nos ha proporcionado unos momentos
muy especiales cuando ha hecho el lanzamiento de sus libros. Y para el comité de la Fiesta de la Poesía, pues es un placer poder hoy tener esta conversación y que mucha gente lo conozca de sus obras, conozca de su trabajo. Como fundador y miembro del comité de la fiesta, pues no podíamos pasar desapercibido este momento y tener esta oportunidad. Y como sabe, este es una actividad, un proyecto que se está desarrollando con apoyo del Ministerio de Cultura, que nos dio un excelente respaldo dentro del programa de concertación nacional, con el apoyo de la alcaldía y con el apoyo de la biblioteca y lógico con el trabajo incansable de todos los integrantes del comité, que usted muy bien sabe que ha sido un trabajo muy bonito, muy enriquecedor. Pensamos que hemos logrado sembrar la semilla de la literatura, de la escritura, de la poesía y de la lectura en Villa de Leyva, que tanto, y bueno, ahora pues a nivel virtual pues pensamos que vamos a tener un cubrimiento mayor, pues un área que es y un arte que es tan indispensable y tan valioso para tanto niños, jóvenes, adultos, porque siempre tendremos la oportunidad de expresarnos, de manifestar, y además como que nos permite como vivir y soñar lo que nos transmite cada escritor, cada poeta. Viajamos a muchos sitios que de pronto ni siquiera habíamos, cuando lo leemos, a muchos sitios que de pronto ni siquiera habíamos pensado, y cada uno desde su sentir tiene una forma tan especial, porque el que le escribe a las flores, a la naturaleza, al medio ambiente, al arte, entonces es una forma en que se puede recrear y que a veces no lo hacemos por puro descuido y por pura pereza. Entonces lo que queremos es llevar hoy ese mensaje, que tenemos que leer, que tenemos que atrevernos a escribir, así sean cosas sencillas. Y qué rico, maestro, estar con usted. Pues lo que pasa es que los que hemos llegado aquí nos hemos sentido tan bien y hemos adquirido deudas de gratitud tan grandes con Villa de Leyva, que es apenas normal que uno trate de responderle con lo que puede. Este pedazo que ven ustedes lleno de jardines y cosas, lo que uno escribe, lo que uno puede hacer. Desafortunadamente no tengo, por ejemplo, las virtudes que tiene el de tocar ese acordeón maravillosamente, ni las virtudes que ustedes poseen. Entonces es apenas lógico que uno sea grato con una ciudad tan maravillosa y tan extraordinaria como es Villa de Leyva. Yo quiero hacerle unas preguntas. Bueno, escucho que su merced trabaja con el haiku, como seguramente sabe, pues Octavio Paz también estuvo muy atento a esa revisión, a la transmisión de cómo podía uno crear en español esas 17 sílabas con las que se construye. Entonces, si nos puede hablar de la observación, la contemplación, que además percibo aquí es como muy propicia también para esa elaboración de haikus. Si nos regala un poco de esa reflexión suya, investigación. Un periodista El Espectador me regaló un libro de Antonio Cabezas sobre el haiku, y luego un abogado del Chocó me regaló un tratado que se escribió sobre el haiku, y eso me fue motivando. Pero aquí, como la naturaleza es tan pródiga y tan generosa, ustedes habrán visto los amaneceres y los atardeceres descomunales que se dan aquí. Se dio, y fuera de eso, la vagancia nos va a todos a escribir libros. Entonces pues no quedó más que hacer que escribirlo. Yo sabía que Octavio Paz escribió Las sendas de Oku, y que Kazuya Sakai escribió un libro, me parece que es el haiku en la literatura universal en la Argentina, pero en Colombia no se había hecho. Entonces, para mí eso, la presencia de tanta belleza aquí, y los libros que me obsequiaron, y la información que obtuve,
me planteó un reto. Entonces le dediqué el tiempo que era necesario para ese libro, que es uno de los que más quiero. ¿Y recomendaría alguna manera de cómo aproximarse al haiku? Que es sobre todo contemplación, ¿no? Es como esa conexión con el instante que quede allí. Es como fundirse uno con la naturaleza. Muy zen. Sin saber uno que uno es parte de esa naturaleza. Que no es el rey del mundo uno, sino parte integral de esa naturaleza que el hombre, como el gran depredador del universo, está queriendo acabar. Entonces es apenas lógico que uno, en mis caminatas, porque yo me recorrí todo esto a pie, inclusive los mamagallistas, que los hay en todas partes, me sacaron el cuento de que un día yo andaba como en libretica motivándome y escribiendo haiku, y que un día cogí un camino y que cuando llegué a un pueblo grande, muy bello, me quedé mirándolo y subían ahí unos señores ahí, y entonces le pregunté, ¿y esa ciudad grande que se ve allá qué? Dijo Tunja, y que entonces me tocó devolverme, porque yo me extraviaba en los caminos por aquí. Espero que ese esfuerzo haya valido la pena. Que sobre todo vivía el haiku, que es parte de esa composición, ¿no? Sí. Es un libro muy bello. Villalena, con tantas bellezas que tiene, si uno está motivado para escribir haiku, se facilitan las cosas. Bueno, y si charlamos un poco entonces de este que tienen varios de ustedes, que es el de mitos y leyendas, ¿no? Lo veo. Sí, ustedes Póngale tienen el mismo. color. Es que hay dos. Ah, ok. Pero Póngale color, que sería es de bueno. fábulas. Sí. Fábulas. Pues sería bueno que nos contara, maestro, acerca de todas sus obras. Por ejemplo, ese de mitos y leyendas, que es bello. Además que nosotros vivimos aquí constantemente y tenemos como la cercanía o la experiencia que tenemos con la laguna del Guaque, y que de pronto nosotros hemos dejado perder un poco en la recordación de la memoria ese mito de Bachué con la creación de la humanidad, y pienso que ese libro hace un aporte muy importante a este género. Pues eso lo dirían ustedes, que primero los que saben más de eso. Y lo otro es, como la vida mía transcurrió en la mayor parte del tiempo en el campo, porque yo la primaria la estudié en una escuela que de Abuela se llamaba, donde tocaba viajar un trechos largos para poder asistir y allá es donde aprendí yo a escribir las primeras palabras. Entonces, en el campo, en ese entonces existía la costumbre de los viejos echar relatos que pertenecen a la voz popular y La tradición oral. a lo tradicional. Y hablaban entonces de todos esos personajes que todos conocemos, de la Llorona, de la Patasola, de la Bola de Fuego, de Juan, de todo eso. A mí siempre me motivó porque la Florida, que se llamaba la finca de nosotros, porque teníamos pueblos, teníamos casa en el pueblo para los que estudiaban y casa en el campo también. Entonces, ese derroche de fantasía que esgrimían esos viejos, y porque la ventaja que tiene el mito y la leyenda es que en cada región la adaptan y le aportan nuevas, porque eso pertenece más a la tradición popular que a nosotros los escritores. Entonces, inicialmente yo escribí un libro sobre mito de leyendas, pero era desmitificando el mito y burlándome yo de los mitos y tal. Después me di cuenta
que esos no eran para burlarse uno, y entonces fue cuando escribí este libro, que tiene la gran ventaja que permite que se desborde la imaginación y que uno todos los recursos que da la fantasía para recrear lo que uno escribe. Y entonces me dio por ahí, y ese fue la historia de este libro, que entre otras cosas, cuando aquí el compañero me dijo alguna vez que por qué no publicábamos el libro de... eso ya se trata de Fowler, pero el de mitos y leyendas sí fue así, porque sí, haciendo tributo a mis antiguos, a los relatos que nos desvelaron algunas veces de niños. Tal vez era una forma de mantenerlo a uno en la casa y no salir por ahí de noche a lugares que no debía. Entonces, para uno no encontrarse con la pata sola y con esa gente. Y meter la pata. Y meter la pata sola. A propósito, cuando Hernando Ayala Poveda, que ustedes saben que es uno de los protagonistas más grandes, este es de aquí, de Boyacá, hizo un encuentro de escritores en Tunja y nos invitó a algunos escritores. Entonces, la noche que llegamos allá, el que venía representando a Risaralda se extravió, y porque como a él le gustaba el taraquito, entonces les dio por conocer, y de trago en trago le cogió la noche, no se sabe dónde. Entonces al otro día por la mañana nosotros preocupados porque no aparecía el hombre. Alguien lo vio asomarse por allá, iba todo desgreñado, todo trasnochado. Y entonces llegaron y le preguntaron al hombre, cuando llegó, todos los pendientes de que por qué estaba desaparecido, porque el secuestrador no, porque el tipo no tenía plata ni nada. Entonces alguien le dijo: oye, ¿usted qué? ¿Qué se hizo? Nos tiene preocupados a todos, ¿qué problema con usted? ¿Qué se hizo? No sé, salí a recorrer. Me encontré con una mujer de cabellos largos, con un solo pie, los ojos incandescentes, y se me acercó a mí, y de ahí en adelante no sé nada. Sé que aparecí en un rancho por allá, pero yo no sé, y que ella no tenía sino un solo pie. Entonces dijo uno de ellos, dijo: la patasola, claro, esa es la patasola. Y otro que sí conocía la región dijo: es la putasola, esa no. Es una que no consiguen sino cuando llegan aquí los extraños. Si vale la anécdota, pues. Claro que vale. Además es la anécdota de un gran narrador. El maestro también tiene una experiencia muy linda con niños. Usted sabe que, por si nos vamos a dar un poco de los talleres, pero yo quiero que él después o antes, no sé, nos cuente sus experiencias cuando ha ido a los colegios y escuelas de Villa de Leyva y cómo se despierta en los niños ese interés por la literatura. Pues usted tiene unas anécdotas muy bonitas. Pues en Chiquinquirá, la primera vez que asistí invitado al Encuentro Nacional de Escritores, que antes no lo decía Raúl, ahora Raúl lo perpetuó prácticamente, un gran organizador, un gran dirigente en materia de cultura. Me invitaron allá y por primera vez, pues yo no venía de hacer un recital en el León de Grey de la Universidad Nacional, y había hecho el recital en la Universidad Libre y en la Universidad Autónoma y en la Gran Colombia, en el Salón de los Virreyes, en varias partes donde me invitaban. Entonces, esa vez me llamó la atención, porque después de lo que yo me acuerde,
cuando Sábado Feliz se me invitó a un recital allá entre ellos, todos eran retos para mí por la timidez que me asiste para las cosas y todas las cosas. Pero entonces llego yo a Chiquinquirá y me destinaron fue a un colegio de niños. Ellos lo hacen. Miércoles, y dije yo, esto no me ha tocado a mí, ¿de dónde me agarro yo? Y resulta que hay una fábula que seduce mucho a los niños, que es el caballo parolito. Y a mí me habían enviado allá con un escritor español a que estuviera frente a ese colegio. Hombre, y me fue tan bien que los niños me escribieron cositas que yo guardé que desafortunadamente no se les extravían. Me fue tan bien esa vez con los niños que dije, pues hay que escribir fábulas. Pero me llamó la atención de que las fábulas en Colombia se escriben es para niños. Y resulta que yo leía Augusto Monterroso, La Oveja Negra y otras fábulas del libro de él. Y me tenía tocado ese, entonces dije, ahí, ahora voy a escribir fábulas para gente mayor. Pero también incluí fábulas para niños. Y aquí mismo en este departamento tuve una gran sorpresa. Se hicieron unos homenajes que organizaron para la Academia de la Lengua y para algunas organizaciones que han difundido la cultura y con mucho acierto en Colombia desde Boyacá. Y entonces llegué allá y me tenían un homenaje que Venezuela iban a premiar al escritor. Por ahí tengo el diploma y tengo una condecoración bellísima, que si es necesario, pues se la doy a conocer. Me declararon de que algo así como el poeta de los niños, cuando yo escribí poesía para personas mayores, pero a mí siempre se me hizo ese reclamo, escriba para niños, la fábula es para los niños. Yo escribí fábulas para personas mayores, por eso el contenido crítico que tienen esas fábulas es que lo suponía de la mayor, y la literatura ingenua, para llamarla de alguna manera, la de los niños, es supremamente difícil para mí, pero yo acepté el reto como todo lo que uno hace, y escribí unos poemas para ellos. Y Venezuela, entonces los escritores venezolanos me dieron uno de los mejores premios que me han dado en el país. Maestro, ¿y qué lo llevó a usted a sentir no sé si necesidad sea la palabra, o la decisión de mantener este oficio del escritor, de considerar la escritura es parte del camino que quiero andar? Eso es que escribir, entre otras cosas, ya he hecho mucho sobre eso, que también es como una especie de vicio. Y hay algo también que favorece la situación, de que como la vacancia alcanza para todos, pues yo me atrevo a escribir. Ok. Maestro, y dentro de sus escritos, ¿cuál es el más bello de todos para su merced? Que nos lo pueda decir en este momento. Un poema bien lindo que nos llegue al alma, como todos los que ha escrito. Ay, por aquí publicaron uno. Que ha dicho que los mejores temas se han escrito los peores versos. Y entonces cuando uno decía que iba a escribir un poema a la mamá, entonces, ¡oh! ¿Cómo es? Entonces, a mí me ocurrió algo que me motivó de niño a escribir. Y como nosotros somos un racimero, la familia mía de gente, somos 18 hermanos, y del segundo matrimonio somos 13.
alguna vez le hicieron a mi mamá, le celebraron el cumpleaños y cada uno con su regalo, y yo como estaba súper chiquito, entonces lo único que me ocurrió fue hacerle un poema a mi mamá. Y se lo llevé y se lo presenté y me celebraron la gracia, por aquello que a los bobos hay que celebrarle la gracia. Y entonces me celebraron la gracia que ya me era salido con eso. Entonces de ahí en adelante quise yo rescatar el poema ese que escribí y yo frente a determinadas situaciones que quisiera escribir me siento inferior a las circunstancias y por eso bueno, y entonces escribí este poema, ¿no? Este que es el que me llama la atención porque al padre sí nos escribe poemas. Sí, sí, es la mamá, la que queda. Sí, este ya es distinto. Entonces mi mamá no he sido capaz de hacer, me he sentido inferior. Y todos he tenido que romperlos porque no alcanzan las palabras. No hace méritos para escribir un tema tan profundo. Este es a mi padre, vea, y dice así, te lo quiero precisamente porque al papá que generalmente no se le escribe, así como... O carta al padre se le escribe. ¿Ah? Lo que hizo carta. No, esto se llama, lo titulé a mi padre y dice, hace muchos años existió un río que surcaba las aguas de mi mundo. Luego fue un arroyo, luchador incontenible en un ayer distante y para mí cercano. Después fue una fuente, avanzando sabiamente sobre campo minado, superando los obstáculos. Más tarde, solo un hilo de agua, superando su soledad y su cansancio. Hoy no existe, se ha evaporado, nos queda el vacío de su ausencia y en un lugar ignorado una cicatriz en la tierra, una oración marchita y su recuerdo todavía intacto. Maestro, Y no es meloso. ¿sabía su merced que precisamente de todos estos escritos tan valiosos que hacen ustedes, la biblioteca aprovecha este material para hacer los talleres literarios que se les da a la comunidad? ¿Tú eres de la biblioteca de aquí? Sí, señor. Ay, le tenemos un regalo para niños, Sí, señor. pero Muchas gracias. vale mucho, pero quiero que quede en buenas manos. Claro, suyas. sí, señor, le agradezco muchísimo. Todos estos talleres que venimos realizando, encaminados a todos los grupos poblacionales que manejamos, lo que queremos con ellos es despertar en cada persona ese sentimiento de aprecio a la lectura, de valorar cada una de las palabras que están escritas en los libros de ustedes, que son muy valiosos. Y agradezco en este momento la presencia de su merced en la biblioteca, las veces que ha ido, y de todos ustedes. Ha sido para nosotros muy valioso. Cada vez que yo llego, veo que llega uno de ustedes, me lleno más de alegría, ¿sí? Me siento muy honrada con la presencia de personas tan valiosas como todos ustedes, Es que realmente. usted está cumpliendo una misión muy importante con esa biblioteca. Entonces, precisamente acabo de escribir un poema, dirán que raro no, sino un poco distinto por la temática, que lo voy a leer aquí de mis garabatos que tengo escritos, que es precisamente Landines Castro escribió el coloquio de las piedras. Y me gustó muchísimo sobre las piedras de Villa de Leyva. Entonces este poema lo voy a leer a ustedes, todavía no lo conoce la gente.
Y antes me dicen si vale la Esta pena o no. libretica es un arcano de poesía. Bueno, las piedras de Villa de Leyva son tantas y tan diversas que han visto al firmamento aparearse con los mares y a los atardeceres de incendio desaparecer y aparecer en discreto silencio. Sobre sus rostros se han posado las fieras, los moluscos, las tormentas, el último aliento del náufrago, la inspirada fusta de Bochica y la cascada del milagro. Dentro de su mundo intrauterino, las más precavidas y discretas ocultan la monita y su rito. En su trasegar prehistórico buscan el origen del círculo. En la casa campesina de un poeta reposan muchas de ellas en distintas formas y tamaños, unas con penacho florecidas y otras erizadas de cactus. También hemos encontrado la de los cerebros cercenados, que en cada lóbulo y cisura exhiben el transcurrir de los años y lo fugaz e incierto de la vida. Y más aún, cómodo y profano extiende su cuerpo marino la foca, que por cosas del destino la playa y el mar abandonaron. Otra roca, la de la pisada del gigante, tiene hendidos en su piel intactos y todavía flagrantes, dentelladas, cornadas y zarpazos, testimonios ciertos de lucha y dolor de nuestros antepasados. Más allá, la de los laberintos con cavernas, pasajes y ruinas, evocando catacumbas y palacios de sepultas civilizaciones y de imperios derrotados. Luego, la cabeza del sabio, urida por las aguas fugitivas de aguaceros legendarios, o el golpe de la cascada, socavando los pensamientos del agua y la borrasca. A pocos pasos, la boca del batracio, anhelando el beso encantado de la elegida de la fantasía para convertirla en príncipe, fábula, ilusión o poesía. Muchas más ignominadas que anónimas dormitan la siesta de los años, esperando ser sepultadas, confinadas a un empedrado o inevitablemente mutiladas para convertirse en muro, andén, columna, escultura o del viajero descanso, o simplemente pedrada para desaparecer en la distancia o el impacto. Maestro querido tocayo, De este par de poemas veo que hay como una nueva etapa, porque usted siempre se está reinventando y renaciendo. Esto es una nueva etapa suya en la literatura y sobre todo la poesía. Claro, todos tenemos etapas. La vida son etapas. Unas han sido mejores que otras, pero eso es. Esta ha sido una etapa. Esto he hecho de liberarme del ajetreo, de todas las cosas, de aislarme aquí. Y afortunadamente tengo la compañía de Estelita y de mis hijos que me siguen visitando y todo, ¿no? Entonces, eso ha sido una etapa que hay que agradecerle a mi Dios. Tengo una pregunta, maestro. ¿Cuándo sabe su merced que el poema está listo? Que ya sale al horno, sale del horno.
Hay poemas que, como el caso de ese poema La Madre, que no lo he podido escribir. El poema nunca está Ese, listo. nunca ¿Sabes? todas las veces que uno lo lee, mira, porque yo creo que los que escribimos poesía tenemos que tener una crítica consigo mismo implacable y sin concesiones. Entonces uno vuelve y lo lee, pero ya llega un momento en que uno cree que ya está listo y es cuando uno se atreve a publicar o a leerlo en público como dice con esto. Ok. ¿Y no le ha pasado que ya ha publicado, se da cuenta que le podía cambiar algo? No, que me le cambian. Los correctores de estilo son No. peligrosísimos. Vea que este libro, a pesar de que tú me lo corregiste con un rigor que me gustó mucho, el libro este que último que publicamos aquí, y el del ave que sabemos, entonces le pusieron un error de ortografía. Le metió la mano. No, sino que no corrigió, no atendió, todo lo demás lo atendió, pero no sé por qué. Ese no. Que no Porque esa le pusimos La mucho salió empeño. patas. mucho empeño. A ese libro. Y salió con el error y el taller de Gabriel García Márquez, que son tan estrictos, me faltó allá. Lo pescaron. De una vez me sacaron en cara eso. Ay, ¿cómo le parece? Sí. Y a pesar de haber publicado La Mala Hierba, y que ellos allá lo han leído muchas veces, no me justificaron que hubiera aparecido el error. Pero entre otras cosas, todos cometemos errores, entonces Eso es necio. ese Por eso existe la tercera patas y perdonarte, Señor. Claro. Hablando de García Márquez, hoy escuché en una entrevista que le hicieron a él, no sé quién exactamente, porque se las voy a compartir, se la voy a mandar. Yo conocía la parte final de esa entrevista, cuando él mandó los originales de Lucina Núñez de Soledad, lo mandaba a la Argentina para su primera publicación, que tuvo que partir el libro porque no le alcanzó la plaza para mandarlo entero. Pero hay un episodio, hay una narración anterior a ese episodio que es muy interesante, cómo se muestra las miserias del poeta, las afugias, el sufrimiento, pero lo hace con un rigor, una seriedad, y no es ni quejoso ni lamentoso, simplemente lo presenta. Se los voy a mandar porque es una obra de un maestro realmente. Oiga, a propósito de que habló usted de Gabriel García Márquez y su poesía. Pero primero, hablamos del coronel, no tiene que le escriba de lo que más me llamó ahí, la síntesis que él hace de la tiranía. Llegó sin asombro a la ficción de mandar sin poder, de ser obedecido sin autoridad y de ser exaltado sin gloria, hasta que se percató en el reguero de hojas amarillas de su otoño que no podía ser el dueño de todo el poder y no estaba condenado a ver el mundo sino por el revés. ¿Qué síntesis? Ahí está la síntesis. Ya encontró la memoria. Y ya la encontró, y la encontró completica. Sí. No le digo. No le había perdido nada. Bueno, En cambio, yo no pude acordar de la obra. Ninguno de nosotros se puede acordar de la obra. A propósito de la poesía de Gabriel García Márquez, porque él empezó escribiendo. Claro. Pero lo que pasa En es que, Chipaquirá hizo es que poesía. además de ser un gran escritor, era un gran negociante, entonces con la poesía No le daba. no le daba. Cuando le preguntaron a un escritor que ha tenido aquí en Boyacá, Rojas, ¿ah? Rojas, Los Flores. No, él es poeta, novelista. sí. ¿Tampoco lo van a acordar? Pues hay tantos, ¿Ah? hay tantos. Flores, Germán Flores. no, Julio No, Flores. no, ok. ¿Cuál será? Poeta, muy Cuando a buena. él le preguntaron, allá la poeta es muy buena también. Cuando le preguntaron que en una reunión que tenían en la casa, alguien le dijo que
si ser escritor era un buen negocio. El aparicionario, ellos como dicen, Soto Aparicio le respondió, yo les voy a dar un ejemplo más o menos. El que hace mal uso de los libros y clandestinamente los publica, el pirata, anda en Mercedes-Benz. Los editores andan en reloj 9 y nosotros los escritores andamos en bicicleta. Eso a mí me dejó pensativo, sobre todo por lo cierto, ¿no? que si se ve el arte de escribir como un negocio. Bueno, pero creo que es necesario que leamos aquí una pieza, una fábula del maestro. Yo ayer la estuve recordando porque creo que nos atañe a todos en el momento en que estamos. Entonces tuve que encontrar la memoria para saber dónde estaba el libro y allá lo tenía a muy buen resguardo y lo voy a leer ahora porque es muy importante para nosotros y lo hago también a manera de despedida porque nos están haciendo señas desde por allá. Esta fábula es el viacrucis de un libro. Sencillo pero con entereza, llegó respetuoso hasta el político, sin bajar un instante la cabeza, un humilde poeta. El escritor le solicitó ayuda porque deseaba publicar un libro, para que no naufragaran sus recuerdos y rescatar sus escombros del olvido. Esperó en la antesala del desprecio, pues el burócrata se creía más importante, ultrajando la presencia de su pueblo. Allí, el pícnico constructor de carrileras, por donde no viajan trenes, y puentes donde no hay ríos, lo hizo esperar indefinidamente. Porque el prestidigitador y promesero, demagogo habilidoso y prepotente, se refugió en su bufete, mientras le daba la espalda y el trasero, desde luego un trasero destacado y eminente. No sin antes responder con sorna, arrogante, sarcástico y grotesco, a la noble petición de aquel poeta. Yo no entiendo de libros, caballero, no sé de novelas, de cuentos ni de versos, solo sé de contratos del gobierno, de elecciones, comisiones y de viáticos, y de viajes en nombre del país al extranjero. ¿Cuántos votos me tiene? E insolente se alejó sin escucharlo. Y como asediado por las moscas, el enjambre de sus guardaespaldas le salvó del peligro del poeta y le cubrió la retirada. Mientras perdida en las escalinatas se escuchaba la estampida de una vaca sagrada, desde luego. Así terminó la historia del demagogo, habilidoso y prepotente, que engordó quebrando impunemente empresas del Estado, a nombre del pueblo y de la patria. Entonces el poeta concluyó: definitivamente lo que dicen es muy cierto. Un burro no se debe alimentar con bizcochuelos. Y continuó su marcha de viajero, Quijote de la pluma y de las letras, en busca de mejores horizontes. Qué bueno. Muy bueno. Entonces esto yo lo rescato ya para este remate que nos toca. Lo rescato porque primero es la situación que estamos viviendo, que nos ha tocado experimentar en este momento en carne propia. Y lo rescato porque es tocar la realidad con las manos. Creo que la labor del escritor es tocar la realidad. Porque ahí hay un burócrata pintado de cuyo nombre no queremos No queremos acordarnos y no lo recordaremos. Y no es especialmente un caballero de la Mancha. Exactamente. Oiga, a propósito, No le meta. la fábula tiene eso, ¿no? Y sobre todo la fábula que se me ocurrió a mí porque llegué a la conclusión de los grandes fabulistas, por hablar siempre del león como el rey de la selva, del caballo como gran trabajador que ha sido, de la abeja, bueno, de todas esas grandes. En cambio yo matriculé una cantidad de personajes
No, ¿Qué dije? fantástico. ¿Qué La maravilla? babosa. Incluso el erizo. No, fantástico. El erizo, la babosa. No, 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 no. Para mí es de lo mejor de la obra del maestro ese fabulario. Sí. Entonces, la fábula tiene ese ingrediente de que siempre, como hay el contraste de los dos personajes, el que hace de las suyas y la víctima, el víctima y el victimario y tal. Entonces hay gente que tiene la tendencia de identificarse con los animales de baja condición. Y ahí es donde yo no tengo la culpa, porque cada cual toma a su manera el texto. Hasta del bullying en los animales escribió el maestro. El perro. Sí. La fábula del perro. Es fantástica. No se había escrito el bullying y él ya la tenía en la cabeza. Maestro, de usted aprendí una cosa que me dijo un día, que escribir un cuento es escribir dos cuentos porque el otro está soterrado, porque el otro va por dentro y no se entiende sino una vez leído todo el cuento. Y el libro suyo de fábulas es realmente eso. Ahí hay dos cuentos, uno para todo el mundo y otro enterrado, soterrado, simbólico, ese par de cuentos. Entonces te estaba refiriendo a Ricardo Piglia, Piglia, él escribió, sí, es Piglia. Señala eso. escribió algo sobre el cuento extraordinario. Cuando a mí me cogieron así, que escribiera sobre el cuento, recurrí a eso y de los escritos más polémicos que me han, porque como de eso duraba 45 minutos y siempre se me puso pensativo, pero más sin embargo lo escribí, a mí me han gustado los retos. Entonces escribí eso y se lo recomiendo, porque como está en Facebook, y luego lo llevaron al taller de escritor y Gabriel García Márquez. Y es muy claro. Y porque a los bobos se le aparece la Virgen, yo estuve de buena y la crítica me favoreció mucho. Bueno, yo creo que sale uno aquí con la enseñanza de que hay que hacerse el bobo para lograr que los demás le presten atención a uno y que así sea. Bueno, maestro, yo creo que esta mañana ha sido de mucha felicidad para nosotros tenerlo con nosotros, que estábamos tan perdidos, tan distanciados. Aquí está su fiesta de la poesía en Villa de Leyva. Aquí está siempre recordándolo como uno de sus mayores inspiradores. Y no se le olvide que lo queremos mucho. El maestro además tiene ese título ganado absolutamente como miembro del grupo asesor de la fiesta de la poesía. Para nosotros es una verdadera luz que ilumina este camino difícil de recorrer, pero muy grato finalmente. Sobre todo lo que sufrimos con el del poema que acabamos de escuchar. Y para recordarles el libro famoso de García Márquez, que la crítica considera que es el mejor, es El otoño del patriarca. Es un libro, además los lingüistas y los literatos lo consideran como algo fundamental, porque rompe una serie de reglas de la ortografía académica. Los primeros capítulos no tienen ni un punto ni una coma. ¿Por qué hizo eso así García Márquez? Yo nunca he oído una respuesta a esa pregunta. Pero bueno, maestro, de pronto usted nos dice algo. No, yo de García Márquez, cuando ustedes no lo crean, lo que más admiro es su inspiración poética, que escribió un tratado sobre la literatura hispanoamericana. Dice que hablando de la obra de García Márquez, dice que su capacidad fabuladora, la magia de las situaciones, el amor y la violencia vista como un temblor de tierra, el manejo de la hipérbole, las exageraciones, y luego lo que más me llamó la atención en
este planteamiento que hace ahí. Dice, y su soterrada poesía. Dice, y su soterrada poesía, dice que lo hizo que lo dirigieran un premio Nobel en 1982 de literatura. Y hay algo que como ya todo el tiempo yo creo que lo puedo decir y si ya lo oyeron pues no, que me llamó la atención es que en 100 años de soledad él dice, hay algo, un texto corto que dice, la casa se llenó de amor. Aureliano lo escribió en versos que no tenían principio ni tenía fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regaló Melquiades, en la pared de los baños, en la piel de sus brazos. En todos ellos aparecían remedios transfigurados, remedios en el sopor de las 2 de la tarde, remedios en la callada respiración de las rosas, remedios en la clepsidra secreta de las polillas, remedios en el vapor amanecer, en el vapor del pan al amanecer, remedios por siempre y para siempre. Luego dice, Rebeca esperaba la llegada del amor a las 4 de la tarde, bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo que llevaba cada 15 días y él esperaba siempre. Una vez la mula del correo no llegó, loca de la desesperación, se levantó a medianoche al jardín y comió manotadas de tierra con avidez suicida, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con los huesos de las caracolas. Entonces, si eso no es poesía, para allá le da poesía narrada. ¿Ah? Poesía narrada. Sí, entonces, No es poema, pues, pero sí poesía. Lugones y el famoso escritor mexicano Riel, yo creo que encabezan la lista del verso libre que nos facilitó las cosas a los que escribimos la poesía. Y hoy día es muy importante la narrativa poética y la poesía narrada. Ambas parecen lo mismo, pero son distintas. Ya nos dicen que este tiempo se agotó, pero seguimos unidos en la distancia, en el corazón y en el aprecio, querido maestro. Y yo lo sigo queriendo más que antes. Porque si esto se valoriza con la presencia de gente respetable, ahora sí que va valiendo este premio. Maestro, mil gracias por esta velada tan exquisita. Nos deleitamos mucho y no, qué rico seguir conociendo todos sus últimos escritos. Siempre estaremos pendientes para compartirlos, para que nos los compartan y nosotros también para poder compartirlos con las personas que podemos darlo a conocer. Muchas gracias por su generosidad, que hayan venido hasta aquí a visitar a la gente de las veredas. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. No, a ustedes por enaltecer esto con la presencia suya.